Buenos días, jóvenes. Buenos días, Miss. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a pasar lista. Mientras tanto, voy a compartir pantalla. Ok, Yoko. Gracias por avisar, hija. Bien. Ahí está el título, chicos. Ponemos la fecha. Pasamos lista. Dafne. Presente. Camila. Presente. Víctor. Presente. Luis. Presente. Lupita. Presente, Miss. Ana. Presente. Jair. Presente, Miss. Juan Pablo. Presente, Miss. Hugo. César. Presente, profa. Ariadna. Yasmín, perdón. Presente. Ariadna. Presente. Yaritza. Presente. Blanca. Presente. Marco Uriel. Presente. Yoko Kimberly. Ok, gracias Kimberly. Raimundo. ¿No está Raimundo? Alejandro Mora. Tania. José Carlos. Presente. Galilea. Presente. Emilio. Presente. América. Presente. Cristian Alexis. Presente. Diego David. Presente. José Javier. Presente. Raí. Presente. Héctor. Presente. Mariam. Presente. Jimena. Presente. Ok, chicos, vamos a empezar, vamos a colocar la fecha y vamos a colocar el título y nos corresponde ver lo denominado pares de ángulos especialmente importantes y rectas paralelas cortadas por una secante. Ese subtítulo lo vamos a agregar más adelante. Les pediría que tuvieran a la mano su regla porque van a estar tomando sus notas. Recuerden que yo no dicto. De hecho, ninguna diapositiva tiene texto. Solo voy a ir explicando y voy a ir preguntando para ver si se está comprendiendo la explicación. Y el día viernes empiezan con los ejercicios de aplicación de lo que vamos a ver el día de hoy.
Entonces, ya está muy próximo el cierre de otro bloque. Recuerden que yo me rijo por el cierre de bloques y no por el cierre de parcial. Eso significa que seguramente muy pronto tendremos un examen para que estén preparados y se estén preparando diario sus 15 minutos para su evaluación. Recuerden que yo hago la evaluación cada cierto tiempo para evitar que se nos acumule el conocimiento y se pueda ir seccionando cada bloque de manera independiente, teniendo en cuenta que todo el conocimiento está conectado, ¿sale? No significa que pues lo que veo ahorita ya no lo ocupo después. El objetivo de seccionarlo a través de diferentes pruebas es que no se vean saturados en evaluación al final, en un contenido excesivo. Pero todo el contenido siempre está conectado. Entonces vamos a empezar con el primer par de ángulos. ¿Por qué se llaman pares de ángulos importantes? Bueno, porque tienen ciertas características que nosotros tenemos que tener en cuenta. El primer par de ángulos importantes se llaman ángulos suplementarios. Entonces quiero que vean la imagen, por favor. Si la imagen que les estoy mostrando son ángulos suplementarios, ¿cómo podrían definirlos de manera simple? Si la imagen que estamos viendo son ángulos suplementarios, ¿cómo los puedo definir? Al sumarlos tendrían que dar 180. Exactamente, son aquellos, como dice Gali, que al sumarlos me dan 180. ¿Sí? Los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarlos me dan 180 grados. Así como está también en esta imagen, como pueden ver, aquí tengo 3 ángulos, ya en esta imagen ya es una imagen diferente, ahorita regreso a la anterior, ¿sale? No necesariamente tienen que ser 2, pueden ser, por ejemplo, en esta imagen tengo 3 ángulos, que si ustedes suman 51.5 grados más 80.5 grados más 48 grados, sumados me dan 180, ¿sí? O como en la imagen anterior, que 135 más 45 me dan 180 grados. ¿Dudas de este concepto, chicos? Profe, Dígame. en este ángulo no, o sea, pueden ser sumado 2, 3, 4, no importa, o solo 2, 3. No, no importa. Por eso les mostraba esta imagen que son pues 2 ángulos sumados y en la otra son 3. El objetivo es que sumados den 180 grados. Ok, gracias, profe. De nada, hija. Podemos avanzar. Profa, ¿sí puede repetir otra vez lo que dijo, por favor? ¿Qué parte, hijo? De los ángulos sumados, ¿qué más? Dijo, perdón. Los ángulos suplementarios son aquellos que sumados nos dan 180 grados. Bien. Seguimos con el siguiente el siguiente ángulo que tiene cierta característica específica o especial. Fíjese bien, los siguientes se llaman ángulos complementarios, ¿vale? Si vemos la imagen, ¿cómo los podríamos definir si lo que la imagen representa son los ángulos complementarios? ¿Cómo los puedo definir? Si la imagen que está mostrando la diapositiva nos dice que son ángulos complementarios. ¿Son aquellos que sumados dan 90 grados? Así es, como dice César, son aquellos que sumados me dan 90 grados. Fíjense cómo la observación hacia una imagen no necesariamente requiere que yo me los aprenda de memoria, ¿sí? El observar la imagen que representa ese ángulo o a esos ángulos es suficiente para deducir su conceptualización y no necesariamente tengo que aprendérmela o recitarla de un libro.
Como pueden ver, aquí tengo el ángulo 1, que es el rojo, más el ángulo 2, y nos dice que ambos suman 90 grados. ¿Ok? El mismo caso que los suplementarios pueden ser 2, o pueden ser 3, o pueden ser 4, mientras sumados me den 90. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Ahora vamos a ver qué tanto se comprendió lo de ángulos suplementarios y complementarios con dos pequeñas y simples preguntas que les voy a realizar a dos estudiantes. ¿Sale? Primera pregunta. Maestra, ¿le puede regresar a la imagen, por favor? Que todavía no terminaba de copiarla. Ya, mis, gracias. De nada, hijo. Bien, tenemos dos preguntas muy sencillitas que voy a hacer o voy a cuestionar a dos estudiantes para ver si se entendió el concepto de suplementarios y complementarios. Primera pregunta, me la va a contestar, por favor. Ok, Galilea me contesta la de cuál es el suplemento de 130 y Ana Cisneros, cuál es el complemento de 35, por favor. El suplemento de 130 es 50. Muy bien, el suplemento de 130 es 50 porque sumados me da 180 grados. Ana, la escucho con la respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuál es el complemento de 35 grados? ¿45? Si usted suma 35 más 45 le da 90. Ah, 55. 55. ¿Eh? 55 grados es el complemento de 35 porque ambos suman 90 grados. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Voy a pasar a la siguiente pares de ángulos importantes. ¿Dudas hasta acá? Bien, seguimos. Seguramente este tipo de ángulos ya lo habían escuchado hablar. Se llaman ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice tienden a ser congruentes, es decir, tienden a ser iguales. Como pueden verlo en la imagen, los colores nos ayudan a establecer cuáles son iguales y por qué son opuestos por el vértice. Se llaman opuestos por el vértice porque están uno enfrente del otro, comparten el mismo vértice, como pueden ver acá, se comparte el mismo vértice y están uno enfrente del otro. Y eso los hace congruentes, ¿sale? ¿Qué significa este? Que el ángulo C es igual al ángulo A y que el ángulo B es igual al ángulo D. ¿Eso qué significa? Que si el ángulo C mide 65 grados, el ángulo A también va a medir lo mismo, ¿sale? Eso es lo que significan los ángulos opuestos por el vértice. Asimismo, aquí en la figura yo tengo ángulos, bueno, si yo por ejemplo puse este ejemplo simplista de que el ángulo C mide 65, ¿me será posible calcular el ángulo B y D? Es pregunta para todos. ¿Cuánto valdrá el ángulo B y el ángulo D con este ejemplo que acabo de colocar, que el ángulo C mide 65 y al ser opuestos por el vértice, el ángulo A mide 65. ¿Cuánto medirá el ángulo B y el ángulo D?
Mm, Pues, mide 25. 115. América, ¿la escuchó? Mide 115, ya que pues al juntarlo puede dar 180 y después se suma, sí, 360. Permítame un segundito. ¿Es correcto lo que dice América? Perdón. Entonces, lo que hizo América fue lo siguiente, para los que aún no comprendemos por qué menciona América que vale 115. El ángulo B mide 115 grados, ¿sale? ¿Cómo ella supo eso? Bueno, acabamos de ver un concepto que se llaman ángulos suplementarios, ¿sale? Eso significa que, por eso les digo, los conceptos están conectados y debemos de ir conectando cada concepto nuevo con el concepto previo que acabamos de ver. Si yo estoy observando la figura y estoy viendo que estos dos que estoy marcando, ¿sale? Evidentemente forman 180 grados, estamos hablando de ángulos suplementarios. Por lo tanto, si este ángulo mide 65, el suplemento o lo que me falta para 180, pues son 115, que es el ángulo B. Si el ángulo B mide 115, porque 115 más 65 son 180, entonces el ángulo D también mide lo mismo porque son opuestos por el vértice. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, vamos a ver si es cierto. Si ahora tengo que el ángulo C mide 32 grados, fíjese bien, si el ángulo C mide 32 grados, Yair Contreras me va a decir cuánto mide el ángulo A, cuánto mide el ángulo B y cuánto mide el ángulo D. El A, el B y el D. Sí, los Bueno, el A es 32. Sí, es 32, ¿verdad? 32, muy bien. Los otros son de 148. El B y el D. 148. Muy bien, 148. Es el suplemento y al ser opuestos por el vértice, pues miden lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien, seguimos. Siguiente ángulo importante, los ángulos adyacentes. Copien la figura, permítame un segundo.
Ok, jóvenes, los ángulos adyacentes, ¿sale? Como se ve en la imagen o se aprecia en la imagen, tienen la siguiente característica. Tiene que ver con esta palabrita que es adyacente. Adyacente significa junto a algo, ¿sale? Entonces, si ustedes notan el ángulo A con el ángulo B, son adyacentes por dos cosas, porque comparten el mismo vértice y también comparten un lado, tienen un lado en común, esta flecha que estoy aquí marcando, ¿sale? Esta flecha que estoy aquí marcando es algo que comparten, es un lado en común que comparten, aparte de que tienen o comparten el mismo vértice, por eso se llaman adyacentes, porque están uno junto al otro. Eso significa que igual pudiéramos concluir que los ángulos suplementarios y complementarios también pueden ser considerados adyacentes, porque ambos pares de ángulos o ambos ángulos comparten un lado en común, tanto los suplementarios como los complementarios, ¿vale? Entonces, también podríamos establecer esa situación, que los complementarios y los suplementarios también son ángulos adyacentes, porque comparten el mismo vértice y comparten un lado en común. Estos, a diferencia de los demás, no es que sean iguales, eso sí lo quiero aclarar, ¿eh? El ángulo A y el ángulo B no necesariamente son iguales. En ningún momento se mencionó algo sobre congruencia. Simplemente son adyacentes. Están uno junto al otro y ya. No son iguales. Muy bien. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Excelente. Entonces, vámonos a aplicar todos estos conceptos que vimos ahora al subtema de rectas paralelas cortadas por una secante. Todos los conceptos que acaban de ver los voy a conjuntar con esto que se llaman rectas paralelas cortadas por secante, ¿vale? Así que los necesito concentrados porque les voy a estar preguntando para ver qué tanto se comprendió. Lo que tengo aquí en la imagen son rectas paralelas. Utilicé GeoGebra, ¿sale? Las rectas paralelas, como ustedes podrán acordarse, se denotaban como la recta AB. La recta AB es paralela con la recta CD. Y esas rectas paralelas están cortadas por una secante o una transversal. Así la llaman también algunos autores. Recta o transversal es esta que estoy marcando en rojo. Esa es una secante o una transversal que está cortando a las paralelas. Cuando esas paralelas, que ya platicamos, o quién me recuerda cuáles son las características de las rectas paralelas, y espero no se queden solamente en que nunca se juntan. ¿Cuál es la característica de las rectas paralelas? ¿Tienen la misma distancia entre ellas? Tienen la misma distancia entre ellas, son equidistantes, ¿y qué más? ¿Que tienen el mismo tamaño? Al ser rectas no tienen un tamaño definido. Les recuerdo que las rectas son indeterminadas en longitud. ¿Qué más? Que nunca se interceptan. Aparte, ¿Tienen la misma inclinación? tienen la misma inclinación o pendiente. Entonces, las rectas paralelas son aquellos que nunca se intersectan, como mencionó su compañero, que no tienen, que tienen la misma pendiente, la misma inclinación y que son equidistantes o tienen la misma distancia entre ellas. Y vamos a sumarle otra característica. A partir de ahora, las rectas paralelas, aparte de ser todo eso que mencionaron, solo las rectas paralelas, cuando se cortan por una secante, van a formar ángulos con características específicas entre esos ángulos. Solo las rectas paralelas, quiero aclarar. Entonces, vamos a ver qué ángulos se forman. En específico, son 4 ángulos los que vamos a formar.
Este es el 1, este es el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7 y 8. Se forman 8 ángulos cuando cortamos a las paralelas y hay relaciones que puedo yo analizar entre esos ángulos. Voy a empezar analizando esos ángulos conforme lo que ya se vio. Ángulos suplementarios, ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. En esta en particular no hay complementarios, suplementarios, adyacentes y opuestos por el vértice. Entonces vamos a empezar a analizar las relaciones que hay entre esos ángulos con lo que ya vimos y vamos a sumarle otra información extra de los ángulos que se forman con esas paralelas. Tenemos que empezar siempre por lo más simple. Primero, si el alumno no tiene claro cómo relacionar esos 8 ángulos, cuando vengan los problemas con ecuaciones algebraicas, no lo va a poder resolver porque no va a poder establecer relaciones entre los ángulos. Entonces, empezamos. José Carlos, de los 8 ángulos que marqué, ¿qué ángulos son suplementarios? El 8 y 5. Ok, José Carlos me dice que el ángulo 8 más el ángulo 5 van a sumar 180 porque son suplementarios. ¿Otro más? ¿O son los únicos, Carlos? No, hay 4, ¿no? Hay muchos, dígame otro más. El 4 y el 1. El 4 y el 1. Gracias, Carlos. Diego, ¿me dice qué otros ángulos son suplementarios? Saldívar, Granados, Diego. Sí, mis. El 8 y el 6. Seguro. El 8, que es este que usted me está diciendo, con el 6, no pueden ser suplementarios. Tienen otra característica. Entonces, ¿qué otro sería? Maestra, Dígame. ¿puedo decir uno? Adelante. ¿Podría ser el 1 y el 3? El 1 y el 3 no son suplementarios. Vean aquí la imagen. Profe, ¿le puedo ¿Qué decir sería el 7 y el 7 con el 6? 6? Y el 3 con el 2, ¿no? El 7 con el 6. El 3 con el 2. Le escuché a Juan Pablo. América, ¿qué otro que está alzando su mano? El 6 con el 2. ¿El 6 con el 2? Ajá, sí. No, hija. Profe, ¿podría ser el 8 con el 1? El 8 con el 1, sí. Pero quiero que pongan atención en la parte. Vamos a irnos con la parte de que son suplementarios y adyacentes, ¿sale? Lo que me menciona Gali es correcto, pero tienen otro nombre que ahorita vamos a ver, ¿sale? Tienen que ser suplementarios y adyacentes. ¿Qué otro, Luis? El 8 con el 7, el 5 con el 6. El 8 con el 7. El 5 con el 6, dice por ahí Luis, es correcto. Hay muchos, ¿sale? Nos vamos a quedar con esos. Todos esos son sumados, dan 180. El 8 con el 5, el 4 con el 1. Son suplementarios y adyacentes, ¿sale? 8 con el 5, aquí se ve, suplementarios y adyacentes. 4 con el 1, aquí se ve.
suplementarios y adyacentes, 7 con el 6, aquí se ve, suplementarios y adyacentes, 3 más 2, suplementarios y adyacentes, 8 más 7, ¿sale? Entonces, tenemos que tener muy claro cómo identificarlos en rectas paralelas. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, fíjese muy bien. Quiero que me digan cuáles de esos ángulos son opuestos por el vértice y por consiguiente iguales. ¿Qué ángulos son opuestos por el vértice y por consiguiente iguales? Voy a borrar esta parte, los voy a ir colocando acá para no borrar. Los voy a colocar en rosa. Vamos a empezar a ver. Emilio me dice qué ángulos puede considerar opuestos por el vértice y después me dice qué otros se pueden considerar opuestos por el vértice Cristian y posteriormente qué otros ángulos se pueden considerar opuestos por el vértice. Marco, adelante. Emilio. Pues el 8 con el 6, el 5 con el 7, el 8 el con 4 el con el 6, 2, el 5 con el 7, el 5 con el 7, el 1 con el 3 y el 4 con el 2. el 1 con el 3 y el 4 con el 2. Son opuestos por el vértice y son congruentes o son iguales. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Ahora, fíjese bien en esta imagen que voy a compartir. Aparte de que hay suplementarios y opuestos por el vértice, en las rectas paralelas hay otros ángulos que tenemos que acostumbrarlos a llamarlos así. Unos se llaman correspondientes, otros se llaman alternos externos y otros se llaman alternos internos. Yo les voy a ir explicando con la imagen por qué se llaman así y qué tipo de relaciones existen entre esos ángulos. Eso significa que en las rectas paralelas vamos a encontrar suplementarios, adyacentes, correspondientes, alternos externos y alternos internos, así como opuestos por el vértice. Estos ángulos o este tipo de ángulos me van a ayudar a establecer relaciones para encontrar incógnitas en problemas o ejercicios. Por eso tenemos que empezar siempre por la identificación simplista. Vamos a empezar con los alternos internos, ¿sale? Fíjese muy bien. Alternos internos. ¿Por qué se llaman alternos internos? Lo primero quiero que entiendan es por qué se llaman alternos internos. En las paralelas, como ustedes ven, quiero que aprecien la imagen, hay una sección interna y hay una sección externa. Cuando yo observo las paralelas, fíjese bien, estos ángulos que estoy marcando en rojo, pues son ángulos internos porque están dentro de las paralelas, ¿sale? Y los ángulos que voy a marcar en verde son ángulos externos porque están fuera de las paralelas. ¿Sí entiendo esa parte? El por qué los llamo internos y por qué los llamo externos. Internos están dentro de las paralelas, externos están fuera de las paralelas. Ahora, ¿por qué se llaman alternos, internos? Fíjese bien. Este ángulo que tengo acá, que estoy marcando en verde, que es el ángulo E, es igual con el ángulo C, que es el que estoy marcando aquí, inclusive lo marcan del mismo color y se aprecia que está del mismo tamaño. Se llaman alternos internos. ¿Por qué internos? ¿Sí se dan cuenta que están dentro de las paralelas? Por eso son internos. Y se llaman alternos porque están alternados en la secante o transversal, porque uno está del lado izquierdo y uno está del lado derecho.
Por eso se llaman alternos internos y son iguales. Si lo aprecian en la imagen y en el color, se llaman alternos internos porque están dentro de las paralelas internos y alternos porque uno está del lado derecho y otro está del lado izquierdo. Si lo observamos, ¿cuál sería el otro par de ángulos alternos internos? Pues los que están en rosa, el ángulo D y el ángulo F. Están dentro de las paralelas y están alternados en la secante o en la transversal. Esos ángulos son iguales, ¿sale? Esos ángulos son iguales. ¿Qué significa? Que el ángulo C es igual al ángulo E, porque es un alterno interno, y el ángulo D es congruente o igual con el ángulo F. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí está claro por qué se llaman alternos internos? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá porque ya la sesión se cierra en 2 minutitos. El día, fíjense bien cuál es su actividad o su asignación. Recuerden que los puede evaluar en cualquier momento, sobre todo ahorita que ya hay bastante contenido. Tienen que evaluar, tienen que estudiar muy bien, tener muy claro el concepto de suplementarios, tener muy claro el concepto de complementarios, el de opuestos por el vértice, el de adyacentes, identificar esos ángulos en las paralelas, cuando son suplementarios, cuando son opuestos por el vértice, y tener claro el concepto de alternos internos. El de alternos externos y el de correspondientes lo vamos a explicar el día viernes y vamos a iniciar con ejercicios simplistas con números y después con ecuaciones. Así que si ustedes no logran establecer las relaciones entre los ángulos, ¿a qué me refiero con relaciones? ¿A qué se refiere la maestra con relaciones? Pues qué ángulos son iguales, qué ángulos suman 180, qué ángulos puedo asumir que miden lo mismo. A eso me refiero con relaciones y con establecer claramente a qué nos referimos. ¿Ok? Nos vemos, chicuelos, porque tengo 1 minuto. Aquí dice tiempo restante 1:48. Descansen, nos vemos. Les encargo que estudien sus 15 minutos diarios. Eso significa 15 minutos hoy y 15 minutos mañana. Hasta luego, Miss. ¿Ok? Hasta luego, Miss. Miss. Bye. Adiós, profesor. Adiós, Miss.